Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la fárula turca es nuestra pasión superíndice 3n. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto mucha curiosidad. Hoy prepúrense porque tenemos un plato fuerte, uno de esos que nos encanta diseccionar y comentar hasta el último detalle. Vamos a hablar de Hande Erupar Rafael, nuestra reina indiscutible, y de unas declaraciones que han hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Han oído bien. Hablaremos de Kerem Bürsin, del pasado, del presente y de lo que podrá ser el futuro. Y además analizaremos a fondo ese supuesto reencuentro que ha encendido todas las alarmas y desatado la locura en las redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y rumores, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo analizando cada palabra, cada gesto y cada mirada de nuestros famosos turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para seguir trayendo copyright dándoles las últimas noticias y los mejores análisis. Ahora sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia que ha dado la vuelta al mundo es que Hande Erupar Rafael, en una reciente entrevista, ha pronunciado unas palabras que han sido interpretadas por muchos como una declaración superíndice 3n de amor eterno hacia Kerem Bürsin. Su copyright es fuerte. Los titulares han sido explosivos. Hande Erupar Rafael revela, Kerem, mi amor eterno. Imagúnense el revuelo que se ha armado. Pero, ¿es realmente Asu? ¿Ha confesado Hande Erupar Rafael su amor incondicional por Kerem Bürsin? Bueno, como siempre, la realidad puede ser un poco más matizada que los titulares sensacionalistas. Vamos a analizar las declaraciones de Hande con lupa, palabra por palabra, para entender el contexto y la verdadera intención superíndice 3n de sus palabras. En la entrevista, que fue para una revista de renombre, Hande hablaba sobre su vida personal, sus proyectos profesionales y, por supuesto, su experiencia en Senu con diéresis al Cam. Fue al hablar de esta serie, que catapultó superíndice 3 su carrera, y la unió superíndice 3 a Kerem, que Hande hizo una serie de comentarios que han sido interpretados de diversas maneras. Según las transcripciones de la entrevista, Hande dijo algo así como, Kerem fue una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos inolvidables, tanto en el set como fuera de con diéresis copyright L. Siempre lo recordaré copyright con mucho cariño más menos o respeto. La experiencia de trabajar con diéresis copyright L fue única y me ayudó superíndice 3 a crecer como persona y como actriz. Ahora bien, ¿du superíndice 3 de esto, el amor eterno en esas palabras? Pues ahí es donde entran en juego la interpretación superíndice 3n, las expectativas y, seamos sinceros, las ganas de muchos fans de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Si bien es cierto que Hande no utilizó superíndice 3 la expresión superíndice 3n amor eterno de forma literal, su que transmitió superíndice 3 un sentimiento de profundo afecto y gratitud hacia Kerem. Y es que recordemos la relación superíndice 3n entre Hande y Kerem fue mucho más de ese que una simple relación superíndice 3n laboral. Durante el rodaje de Senu con diéresis al Cam, ambos se enamoraron y vivieron un romance de ensueño más menos o que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable y esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real. Esa conexión superíndice 3n que se percibo traspasaba la pantalla, hacía copyright donos creer en el poder del amor verdadero, en la magia de los cuentos de hadas que de vez en cuando se hacen realidad. Y por supuesto, esto alimenta superíndice 3 a la esperanza de sus seguidores, quienes vean en ellos el reflejo de una relación superíndice 3n genuina y llena de pasión superíndice 3n. Por eso, cuando anunciaron su ruptura, fue un golpe muy duro para muchos fans que vean en ellos la pareja perfecta. Desde entonces, los rumores de reconciliación superíndice 3n han sido constantes. Cada vez que Hande y Kerem son vistos en el mismo lugar, o incluso si simplemente dan me gusta a una publicación superíndice 3n del otro en redes sociales, la esperanza de una segunda oportunidad se reaviva. Es como si un pequeño más menos o destello de esa llama que creíamos apagada volviera a encenderse. Y es que seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, las rupturas y reconciliaciones son pan de cada día. Pero cuando se trata de una pareja tan querida como Hande y Kerem, la situación superíndice 3n adquiere una dimensión superíndice 3n diferente, un cariz de cuento de hadas que nos hace suspirar y anhelar un final feliz.
Y es aquí donde entra en juego el famoso, emotivo reencuentro del que también Copyright N se habla en los titulares. Según algunas fuentes, Ande y Kerem coincidieron en un evento Venu Copyright Fico organizado por una importante fundación Superíndice 3N. No hay fotos que confirmen este encuentro, pero varios testigos afirman haberlos visto conversar amigablemente durante unos minutos. Imaginen la escena. La elegancia del evento, la presencia de personalidades importantes y, en medio de todo, Ande y Kerem, compartiendo una conversación Superíndice 3N que, para muchos, representa la esperanza de un nuevo capítulo en su historia de amor. Por supuesto, esto ha sido suficiente para que las redes sociales exploten. Los fans han analizado cada detalle de la información Superíndice 3N disponible, buscando pistas que confirmen que entre Ande y Kerem sigue habiendo algo más de ese que amistad. Algunos incluso han llegado a afirmar que el emotivo reencuentro fue planeado por ambos para dar una sorpresa a sus seguidores. Las teorías conspirativas no se han hecho esperar. Desde mensajes ocultos en sus publicaciones hasta gestos sutiles que, según los fans, delatan sus verdaderos sentimientos. Es como si se tratara de un juego de detectives en el que cada pista, por muy insignificante que parezca, es analizada con lupa. Pero seamos realistas, todo esto son solo especulaciones. Hasta que no haya una confirmación Superíndice 3N oficial por parte de Ande o Kerem, no podemos dar nada por sentado. Podría ser que simplemente se tratara de un encuentro casual entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas. Un saludo cordial, unas palabras amables y nada más de ese. O podría ser que efectivamente ese reencuentro haya reavivado la llama del amor. Que ese breve intercambio haya servido para recordar los momentos compartidos, las risas, las lágrimas y la pasión Superíndice 3N que los unió Superíndice 3 en el pasado. Solo el tiempo lo dirá. Lo que es cierto es que la relación Superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue generando una enorme expectación Superíndice 3N. Ambos son dos de los actores turcos más populares del momento y cualquier noticia relacionada con ellos se convierte en viral en cuestión Superíndice 3N de segundos. Son figuras públicas que han sabido conectar con el público a través Copyright S de su talento, su carisma y su cercanía. Y por supuesto su historia de amor, aunque terminada, sigue siendo un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Además S ambos han seguido caminos profesionales muy exitosos después Copyright S de su ruptura. Ande ha protagonizado varias series de con diéresis Copyright Sito y se ha convertido en una de las imágenes más solicitadas por las marcas de lujo. Su belleza, su talento y su estilo la han convertido en un icono de la moda y en un referente para muchas Superíndice 3 venes. Kerem también Copyright N ha continuado cosechando con diéresis Copyright Sitos en la televisión Superíndice 3N y el cine, y se ha consolidado como un galut N turco de renombre internacional. Su atractivo físico, su carisma y su profesionalismo lo han catapultado a la fama, convirtió Copyright Dolo en uno de los actores codiciados del momento. Pero a pesar de sus logros individuales, muchos fans siguen más menos ando con verlos juntos de nuevo. Y es que la magia que transmitían como pareja era innegable. Su complicidad en la pantalla era palpable y su historia de amor, aunque breve, dejó Superíndice 3 una huella imborrable en el corazón Superíndice 3N de muchos. Era como si estuvieran destinados a estar juntos, como si su amor fuera parte de un guión escrito por el destino. Por eso cada vez que surge una noticia como esta, la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N se reaviva. Y aunque no podamos saber con certeza qué copyright hay de cierto en todo esto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y seguir de cerca sus carreras. Apoyarlos en sus proyectos individuales y al mismo tiempo mantener viva la esperanza de que algún día vuelvan a unir sus caminos. En definitiva, las declaraciones de Ande Eru Párrafol sobre Kerem Bürsin, aunque no confirmen un amor eterno de forma explícita, su que demuestran que entre ellos existe un profundo respeto y cariño más menos o. El emotivo reencuentro por su parte, sigue siendo un misterio, pero ha servido para alimentar la esperanza de muchos fans que más menos han con verlos juntos de nuevo. Es una historia que nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas, que las relaciones pueden evolucionar y que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Para agregar a la complejidad de la situación Superíndice 3N, recordemos que ambos artistas han sido vinculados sentimentalmente a otras personas desde su separación Superíndice 3N. Han aparecido fotógrafos, rumores y fuentes cercanas,
que han alimentado la especulación superíndice 3N sobre sus vidas amorosas por separado. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha logrado eclipsar el recuerdo de su romance, ni la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Es como si el fantasma de su amor pasado siempre estuviera presente, acechando en cada entrevista, en cada evento público, en cada publicación superíndice 3N en redes sociales. Y es que a pesar del tiempo transcurrido, la química entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de conversación superíndice 3N recurrente. Algunos analistas de la farándula han llegado a afirmar que su separación superíndice 3N fue una estrategia de marketing para mantenerlos en el candelero, mientras que otros creen que fue una decisión superíndice 3N sincera y dolorosa, motivada por diferencias irreconciliables. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su historia de amor sigue generando pasiones y debates en todo el mundo. Además de ese, no podemos olvidar el impacto que Senu Condieresis al Cap tuvo en la carrera de ambos. La serie no solo los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, sino que también Copyright en el esbrindu superíndice 3 la oportunidad de trabajar juntos, de conocerse a fondo y de enamorarse. Fue una experiencia transformadora que marcó superíndice 3 un antes y un después Copyright ese en sus vidas. Y es precisamente ese vínculo, esa conexión superíndice 3 en especial que se forjó superíndice 3 durante el rodaje, lo que sigue alimentando la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Por lo tanto, mientras esperamos nuevas noticias y confirmaciones oficiales, sigamos disfrutando del talento de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Sigamos apoyando sus proyectos individuales y, al mismo tiempo, mantengamos viva la esperanza de que Albuenedúa vuelvan a unir sus caminos. Porque al final, Q Copyright N sabe lo que el futuro les depara. Tal vez este emotivo reencuentro sea el comienzo de una nueva y emocionante etapa en sus vidas. O tal vez simplemente sea un recuerdo agridulce de un amor que, aunque terminado, sigue vivo en el corazón superíndice 3N de sus fans. Solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta apasionante historia. Hemos diseccionado las declaraciones de Ande, hemos hablado del famoso reencuentro y hemos reflexionado sobre la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que al final, la verdad solo la conocen Ande y Kerem. Pero eso no nos impide seguir más menos ando y seguir disfrutando de su talento. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Q Copyright les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Creen que el reencuentro fue casual o planeado? Du Copyright gemme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para seguir trayendo Copyright dándoles las últimas noticias y los mejores análisis de la farándula turca. Asu que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y que el amor, ya sea eterno o efímero, siempre ilumine sus vidas.